¿Listo? Muy bien. Bueno, Bueno, comienza. bueno, nosotros vamos a hablar de modalidades de aprendizaje y primero que nada podemos decir que cada uno de nosotros tenemos una particular modalidad de aprendizaje, una manera personal de acercarse a los conocimientos, de conformar un saber y nosotros aprendemos desde que nacemos. Es decir, nosotros desde el nacimiento vamos construyendo esta modalidad de aprendizaje a medida que nos relacionamos con otros. Y justamente esta modalidad de aprendizaje tiene una historia que va desde el sujeto y desde el grupo familiar, porque dependiendo de la parte significa tanto para él. Jorgelina, se corta un poquito tu audio. No sé si es porque te mudes o porque estás lejos o no sé. No, empiezo de vuelta. No, sí, te aviso nomás que por ahí se corta un Ah, poquito. bueno. ¿Está? Bien. Bueno, como decía, esta modalidad de aprendizaje tiene una historia que va desde el sujeto y del grupo familiar. Dependiendo de las experiencias que este sujeto haya vivido, que le haya podido brindar su tanto para él como para su familia. Además, cabe destacar también que la modalidad de aprendizaje que nosotros construimos en nuestra infancia está muy relacionada con la modalidad de aprendizaje familiar, ya que cada familia tiene sus Perdón, cada familia tiene que. tiene su manera personal de acercarse a un determinado conocimiento y luego transmitirlos. Bien, ajá. Es como que cada familia va inculcando a cada sujeto una forma de acercarse al conocimiento o acercarse a los objetos, diría Piaget, ¿sí? Es decir, muy bien. Sigo. Luego la autora dice que para describir una modalidad de aprendizaje debemos observar la imagen de sí mismo como aprendientes, nuestra imagen como aprendientes, y cómo operan en nosotros las imágenes, las figuras enseñantes, los padres y las madres. Aprendizajes, las experiencias que el sujeto haya vivido y también la manera de jugar, la modalidad de aprendizaje familiar. Todas estas cuestiones forman parte de nuestra modalidad de aprendizaje, de nuestra forma de aprender. Bien, hablar también de considerarnos como aprendientes es muy importante porque uno mismo se tiene que ver con la capacidad de aprender. Eso es algo importantísimo de inculcar, digamos, a los sujetos en formación. Es decir, cuando una familia transmite que vos sos capaz de aprender y le decís al nene de chiquito, pero mirá qué bien, ¿cómo aprendiste a hacerlo solito? ¿Quién te enseñó? Qué bárbaro, ¿cómo aprendes? Hija, lo está poniendo en un lugar de aprendientes y con la capacidad de aprender. A veces los sujetos lo que hacemos es trabarnos en los aprendizajes y no nos vemos capaces de aprender. Y decimos, no, yo no puedo aprender un idioma nuevo, yo no sirvo para eso. Ahí me estoy corriendo del lugar de aprendiente. ¿Vieron? Es decir, yo voy anexando estas cositas para, no es porque lo de ustedes esté incompleto, sino como para que todos entiendan cuando todos lean, ¿sí? Los apuntes. ¿Estamos? Muy bien, niña, siga. Bueno, luego la autora hace una diferencia en cuanto a lo que es modalidad de aprendizaje, porque el aprendizaje justamente es un proceso en el cual interviene nuestra inteligencia, además también nuestro cuerpo, el deseo, también, pero la inteligencia también, por su parte, tiende a cierto equilibrio para estructurar y organizar la realidad y la acomodación, como la determina Piaget. Lo primero
acomodaciones que se dan con nuestro medio. Es decir, que nosotros nos encontramos en un... ¿se escucha mal? Sí, se está escuchando muy mal. Yo no te quiero cortar tanto, pero se está escuchando muy mal, mi vida. A ver, capaz que, sí, acomoda un poquito, ¿sí? Y a ver si O sea, Marcia, hay partes que se te escucha re bien y por otras que no se te escucha nada. yo, pobre, no quería cortarla tanto porque me da no sé qué, pero sí, no sé. Bueno, no sé por qué será realmente. Bueno, voy a tratar de seguir, si se me escucha. Bueno, dijimos que nosotros como sujetos, dice la autora, que como sujetos nosotros crecemos y nos sostenemos mediante acomodaciones que se dan. Nosotros nos encontramos en un... Marcela, perdón. Viste que por Sí, ahí yo les digo, saquen los auriculares. Ahora no tenés un auricular a mano, ¿no? sí tengo. Probemos, a ver. Viste que a veces digo, saquen y ahora te digo, pongan, vamos a probar. Porque se escucha como que si estuvieras con auriculares, ¿vos sabés? Así esa interferencia y ese corte que hacen, a veces lo... ¿Se escucha ahora? Sí, se escucha. Vamos a ver, dale. Si podés volver a Bueno, empezar esa partecita. sí. Bueno, como decía la autora, dice que nosotros como sujetos nos acomodamos mediante acomodaciones que se dan con nuestro medio. Es decir, que nosotros nos encontramos en un constante proceso de adaptación en el cual interviene esta asimilación y acomodación que siempre surgen a raíz de nosotros y el medio, entre el sujeto y el medio. Y la autora toma como un ejemplo de proceso adaptativo la alimentación, la incorporación de nuevos alimentos. Y si lo vemos a esto del lado de la asimilación, decimos que el sujeto va a poner nuevos alimentos a su organismo, primero tiene que transformar esos alimentos. Es decir, un alimento antes de ser ingerido tiene su forma original y es más duro, pero una vez ingerido ya se transforma, pasa a ser más blando y pierde su forma original justamente para hacerse parte de nosotros. Es decir, que durante esta asimilación nosotros incorporamos nuevos conocimientos y luego las adaptamos a través de la acomodación. Y si tomamos el ejemplo del lado de la acomodación, desde el lado de la acomodación decimos que el sujeto además de... No se escucha. No se está escuchando. A ver, si con esto ustedes no entendían por ahí un poco cuando vieron psicología educacional que era asimilación y acomodación, acá la autora da un ejemplo muy concreto, ¿sí? Ella habla que siempre cuando asimilamos algo, es algo que va de afuera hacia adentro. Entonces imagínense, ustedes comen un pedazo de pan, el cuerpo tiene que hacer un proceso de asimilación. Entonces, no lo puede asimilar tal cual está el pan. Lo degrada, lo disuelve, saca las vitaminas por un lado, lo que nos sirve va por otro lado, ¿sí? Entonces lo transforma para que forme parte, digamos, o le sirva al cuerpo, ¿sí? En la asimilación. Entonces lo transformó tanto que el pan dejó de ser pan y se pasó a ser parte de nuestro cuerpo.
Si comimos mucho, capaz que hasta de grasas, ¿sí? Y nos pusimos más gorditos. Pero a su vez hay algunas vitaminas que nos sirvieron para algo dentro de ese pan, ¿sí? Entonces, y en la acomodación dice que es al revés, es decir, es el cuerpo que debe transformarse para asimilar esto, es decir, para incorporar, ¿sí? Entonces, el organismo se transforma a sí mismo, ¿sí? Para poder transformar esas sustancias. Entonces, en la acomodación, tal vez mi cuerpo lo que haga es mover ciertas cuestiones, ¿sí? Si estamos hablando del proceso digestivo, por ahí mover, qué sé yo, enzimas, mover, no sé, poner a funcionar el hígado, ¿sí? Poner a funcionar el intestino, ¿sí? Para poder asimilar eso, ¿sí? Entonces, en los conocimientos pasa lo mismo. Cuando yo aprendo algo, ¿sí? Eso que aprendí lo debo desmenuzar, desarmar tanto, porque lo tengo que acomodar a lo que ya tengo, a esas estructuras que ya están formadas en mi inteligencia, ¿sí? Entonces, yo no puedo, digamos, a las letras, los números, los conocimientos nuevos, no los puedo incorporar tal cual vienen. Tengo que hacer un proceso de desarmado y armado. Desarmado para ponerlo adentro de las estructuras que ya están, acomodarlo, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende esto a todos? ¿Sí? Van a ver que es muy sencillo y muy lógico, ¿sí? Lo que dice el autor ahí. Bueno, Marcela, a ver si te podemos seguir escuchando. Un proceso inteligente es el cual la asimilación y la acomodación se hallan en equilibrio, es decir, que ninguno de los dos predomine sobre el otro. En todo acto de inteligencia supone de una interpretación de realidad externa, es decir, de asimilar el objeto. Además supone enfrentar las características de este objeto, que sería una acomodación a las demandas o requerimientos que el sujeto impone. Sarah Payne observa la constitución de diferentes modalidades. Son 4, que es hiposimilación, hiperacomodación, hipoacomodación e hiperasimilación. Bien, una cosita antes que siga María. Entonces, vieron que las chicas vienen hablando de modalidades de aprendizaje, esto le digo a todos, ¿sí? Modalidades de aprendizaje basados según la teoría de Piaget. Las autoras toman a Piaget, y Piaget habla de asimilación y acomodación. Entonces, lo que van a plantear las autoras es que, según, ¿sí? ¿Qué predomine más en un sujeto, si asimilar o acomodar, ¿sí? Va a resultar un tipo de modalidad de aprendizaje, es decir, según lo que ponga más en juego el sujeto. ¿Está? Y hiper, no sé si vos vas a explicar, María, qué significa. Sí, cada uno. Ah, listo. Bueno, está. Bueno, podemos describir a la hipoasimilación como una pobreza de contacto con el objeto que redunda en esquemas de objetos empobrecidos, déficit lúdico y creativo. La hiperacomodación es la pobreza con el contacto. Para María Pía, está muy bien, espectacular. Voy a aclarar algo para los chicos que no leyeron todavía, ¿sí? Y para que tengan en cuenta para el final. Veníamos diciendo que asimilar es transformar, ¿sí? Transformar la sustancia, es decir, ¿se acuerdan del pan que decíamos bien? Yo tomo algo y lo transformo tanto que deja de ser el objeto. Hipo significa poco, y hiper significa mucho, ¿sí? Entonces, hipoasimilación es todo lo que muy bien María Pía dijo recién, pobreza lúdica, pobreza de acercamiento al objeto. Estamos diciendo que en la teoría de Piaget, conocer es acercarse a los objetos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este sujeto? Mira el objeto de conocimiento nuevo
pero, digamos, no se le da por jugar con eso. Y, por ejemplo, sabemos que jugando, y ahora el otro grupo después va a hablar del juego y el aprendizaje, jugando el sujeto aprende. Entonces son chicos que juegan poco, ¿sí? Son chicos que transforman poco ese conocimiento o ese objeto. A veces, para aprender lo que es una lapicera, yo tengo que jugar con la lapicera y probar si se escribe de acá, o se escribe de acá, o se usa así, ¿sí? O imitar a otro, a ver cómo hace, ¿sí? Pero si yo me quedo con la lapicera, no la toco, no la miro, no experimento con la lapicera, es una pobreza de acercamiento al objeto. A eso se refiere con eso. ¿Se entiende? ¿Estamos? A todos les digo, no solamente al grupo, por ahí como para que vayan entendiendo. Muy bien, María Pía, no vas mal. Lo que pasa es que este tema es casualmente el tema que más por ahí explicaciones requiere, y les toca a ustedes, ¿sí? Estamos, bueno, siga. La hiperacomodación es la pobreza de contacto con la subjetividad, de la sobreestimulación de la sobreestimulación de la imitación, falta de iniciativa, obediencia crítica a las normas y a los sometimientos. La hipoacomodación es la pobreza en contacto con el objeto. Espera, María, que voy a aclarar algo ahí. María habló de la hiperacomodación. Hiper, yo les dije que era mucho, ¿se acuerdan? Y acomodarse era que el organismo se acomoda a lo que le pide el medio, ¿sí? Entonces son sujetos, por ejemplo, muy obedientes, que van a hacer las cosas, pero no con inventiva propia, sino van a imitar mucho. Entonces, cuando no tengan a nadie a quien imitar, no van a saber qué hacer. Estos alumnos son a veces hasta alumno 10 en la primaria, en la secundaria, porque hacen lo que exactamente el profesor les pide. Pero cuando le pedimos un proceso creativo y reflexivo solitos, se pierden, no saben qué hacer, porque están acostumbrados a responder a lo que le piden, a acomodarse a lo que le piden. Realmente son alumnos que no tienen problemas de conducta en el aula, son los más bonitos, los más tranquilitos, los alumnos 10, pero a veces tienen una pobreza, porque lo que están haciendo es nada más que repetir y acomodarse, ¿sí?, a lo que los docentes le piden. Y les falta experimentar por sí solos, les falta crear, recrear, les falta imaginar. ¿Vamos? ¿Todos? Bien, ¿Sí? seguimos. Bueno, la hipoacomodación es la pobreza de contacto con el objeto, pero con la dificultad de internalización de imágenes. El niño acá ha soportado la falta de estimulación o el propio abandono. La hiperasimilación es el predominio Bien. de la subjetividad. María Pía, te interrumpo de nuevo. Entonces, a ver, en la hiperacomodación, ¿sí?, el sujeto era recontra buenito y sabía todo lo que tenía que hacer porque sabía que tenía que responder a lo que le pedían, ¿sí? Es más, puede haber sido un niño muy estimulado, pero estimulado a obedecer, ¿sí?, y hacer las cosas tal cual se les pide. Entonces le faltaba imaginación. En la hipo, que es poca acomodación, yo como sujeto no me puedo acomodar al medio, al objeto, a lo que me piden, ¿sí? Entonces, capaz que medio que me crié solo como el viento, nadie me dijo lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, ¿sí? Entonces, acá sí, generalmente a veces son niños que tienen problemas de conducta dentro del aula, porque no captan qué es lo que tienen que hacer. No han aprendido un proceso imitativo de que si todos están formados o se levantan cuando viene el seño, él capaz que está sentado, capaz que está tirado en el piso, capaz que está haciendo otra cosa, ¿sí? Porque no ha tenido la estimulación necesaria, o no le han hablado, no le han contado, no le han dicho, no le han mostrado.
Entonces, se acomoda poco a lo que le requiere el ambiente. Y por supuesto molesta dentro del aula, porque es el que siempre está haciendo las cosas al revés, para el otro lado, ¿sí? Va en contramano. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, vamos a la hiperasimilación. Hiperasimilación es el predominio de la subjetivación, es la desrealización del pensamiento y la dificultad para resignarse. ¿Sabés qué significa todo eso, María Pía? La mayoría de las palabras no. Sí, me parecía. Bueno, asimilar, ¿se acuerdan que era transformar el objeto? ¿Se acuerdan? Al pan dejaba de ser pan y era vitamina, y era esto, y era lo otro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué va a ser? Acá hay una hay demasiado, ¿sí? Entonces, esta virome, que estoy probando cómo se escribe, en realidad después, en esa hiperasimilación, se transformó en mi avión, en mi auto de carrera, ¿sí? En la escoba de la bruja, ¡barre la bruja, barre la bruja! Son los que están permanentemente en el mundo de la fantasía, ¿sí? Es decir, hay demasiada subjetivación, irse al mundo subjetivo. Me voy tanto al imaginativo, me voy tanto a la subjetividad, que en realidad la primera meta, que era conocer si esto era para escribir, en mi imaginación me olvidé y me quedé jugando con el objeto. Entonces son chicos que generalmente tienen demasiada creatividad, pero por supuesto le va a faltar acomodarse también, eso, ahí va la relación después, que no se las voy a pedir a ustedes, pobre, porque se van a enloquecer en la sí, hacen después una combinatoria las autoras, con que sepan esto ya está bien, que se pierde, ¿sí? Entonces quedan presos en el mundo de la fantasía. Cuando esto es muy exagerado, podemos hablar de niños con trastornos inclusive hasta psicóticos, ¿sí? Con problemas de personalidad ya, ¿sí? El psicótico generalmente queda en el mundo de la fantasía, ¿sí? Vive un mundo paralelo, no tiene nada que ver en el espacio y tiempo, ¿sí? Y generalmente algunas características ya vienen desde la infancia, cuando el niño tiene demasiado. Ahora, no me van a decir que los niños que juegan son psicóticos, por favor, no estoy diciendo eso, pues si no van a etiquetar a todos sus alumnos. Lo que les estoy diciendo es que ¿qué va a necesitar ese niño que está demasiado en el aula así volando? Y que la seño a cada rato lo baje, ¿sí? Le diga, bueno, a ver, jugaste con la virome, ¿ya jugaste? Bueno, ahora ¿de qué lado se escribe con la virome? ¿Sí? Bueno, a ver, escribí, ¿sí? Y a los 5 minutos, capaz que está dibujando, en vez de escribiendo, le vas a tener que decir, bueno, a ver, ¿qué escribiste? Hermoso el dibujo, pero escribime, a ver, quiero verlo, y te quedás al lado para ver lo que escribe. ¿Vieron? Es decir, fíjense que estas modalidades de aprendizaje de los alumnos van a requerir de ustedes modalidades de enseñante, que es el tema que después va a venir, sí, enganchado a y no me quiero adelantar ahí. Pero fíjense cómo repercute también a ustedes como docentes si miran a su sujeto. ¿Estamos? Bueno, más o menos quedó esto, a todos les pregunto. ¿Más o menos quedó? Muy bien las chicas, no es tan mal, sino que yo sé que esto necesita mayor explicación porque habrán leído un montón de palabras raras, y bueno, pero está muy bien, sacaron, el resumen lo hicieron muy bien, ¿verdad? Muy bien, 10. Bueno, seguimos, ¿qué más? Un aprendizaje normal supone una modalidad en la cual se produce un equilibrio entre los movimientos de asimilación y acomodación. Los problemas de aprendizaje anclados sobre una estructura psicótica general se producen a través de esta modalidad. Que era lo que yo les decía hoy, ¿sí? Es decir, ¿sí? Asimilativo, por ahí, fíjense que ahí dice, hiperasimilativo
hipoacomodativo, así va a resultar el sujeto, el del medio, ¿ven? Mucha imaginación, entonces es tanta la imaginación que no logra captar el objeto en sí verdadero y se queda nada más con lo que él piensa que es imaginativamente, entonces no se acomoda, no responde a lo que se le pide. Juega con la virome en vez de escribir. ¿Vieron? Bien, muy bien. Y después están los demás, hiperacomodativo, hipoasimilativo. Es decir, me acomodo tanto a lo que me piden que dejo de imaginar y de crear y recrear. Y después está hipoasimilativo, hipoacomodativo. Estos no tienen ninguna de las dos cuestiones. Ni asimila ni acomoda. Y generalmente son alumnos con retraso mental. ¿Vieron? ¿Sí? A esos pertenecerían los chicos con retraso mental por ahí, ¿sí? Con dificultades cognitivas ya. Bueno, muy bien. María Pía, dale. ¿Te quedó algo más? En los problemas de aprendizaje, como dijo usted, se encuentra mayoritariamente en la modalidad hiperasimilativa e hiperacomodativa. Las inhibiciones cognitivas presentan una modalidad hipoasimilativa hiperacomodativa. Bien. El isomorfismo entre las variantes funcionales asimilación y acomodación no se da en cuanto a contenidos ni los órganos que intervienen en este proceso, más bien en las funciones, por ejemplo, el movimiento del organismo que tiene que hacer para comer y los que debe hacer la inteligencia para comprender una tarea.